Nacimos en medio de la paz. Los vientres de nuestras madres nos parieron mientras ellas caminaban con terquedad y esperanza la senda del fin de una guerra de más de 2 décadas. En 1990 inició el proceso que llevaría al Ejército Popular de Liberación y 2.556 de sus combatientes a dejar sus armas y sembrar el ocaso de una guerrilla que había nacido en Colombia de la agitación de las ideas maoístas, de las manos de campesinos sin tierra y del sudor de obreros, prácticamente esclavos de la industria del banano. Ellas, nuestras madres, apenas eran mayores de edad. Su adultez nacía con el fin de la guerra. Ya habían sacrificado mucho. Su juventud les había costado la persecución, la clandestinidad, la muerte y el exilio de sus parejas. En 1991 tenían fe. La paz les iba a permitir una vida distinta a ellas, a sus compañeros y a sus hijos. Nadie esperaba que la paz costara tantas muertes como la guerra. Esta es la historia de cómo ocurrió lo imposible, de cómo la guerrilla de las FARC persiguió a todos quienes creían que tenían que ver con la guerrilla desmovilizada del EPL. Esta es la historia de las víctimas, que quieren perdonar a cambio de verdad y reparación. Esta es la historia con la que crecimos, las lágrimas que vimos caer, la historia que nuestras madres siempre nos contaron, su dolor. Esta es la historia de la masacre de La Chinita y de cómo tenemos que impedir que naufrague el perdón. ¿Dónde estamos? En el municipio de Apartado, Antioquia. En el barrio obrero, bloque 3, manzana 200, casa 15, donde pasó la masacre de 1994. Mi mamá y un señor llamado Paye, ellos organizaron una fiesta, ya que mi mamá tenía que matricular a sus hijos. Y el día 23 se organizaron las mesas. Esto era una invasión, no había agua potable. Era un tiempo de verano en toda esta calle. A las 4 de la tarde llegó el picó, empezaron a organizarlo. Como habían hecho una tarima para que la gente bailara, allí lo colocaron. Y a las 7 de la noche empezó la rumba y empezó a llegar mucha gente. Esto estaba lleno de gente. La gente estaba contentísima esa noche. Y pedían bebidas. Yo recuerdo que era la que vendía las cervezas y todo eso. Cuando era la 1:30 de la mañana, yo veo que la gente por los laterales, porque la calle estaba muy llena de sillas y mesas, la gente iba corriendo como que algo pasaba. Pero ya una hermanita mía le había avisado a mi mamá que venían hombres disparando indiscriminadamente y a mi mamá la preocupó mucho. Imagínense, 10 hermanos y mi mamá empezó a buscar a sus hijos porque venían personas disparando y tenía la facultad que como estaba en su casa, entonces ella los pudo entrar. Cuando de pronto vemos que se agita más el que la gente corriera, cuando de pronto se llena la casa de gente, yo que estaba allí en el congelador despachando la bebida no tuve oportunidad de correr para ningún lado. Lo que hice fue bajarme un poquito, ya que había muchas balas, se veían muchas balas que entraban por la casa. El día de la masacre estaba yo en mi casa, estaba acostada. Cuando comencé a oír los plomos, yo me senté, que oía que había una balacera, yo me senté en la cama, pero jamás pensé que estaba ocurriendo eso que pasó ese día. Cuando cesó el fuego, nosotros nos encontramos, a mí me vinieron a avisar que mi hijo estaba herido y llegué donde estaba mi hijo. A la única persona que reconocí fue a mi hijo. No vi nada más, no vi a nadie más. Yo sé que brincaba y eso, pero no vi a nadie más. Y lo llamé. Cuando yo lo llamé, él enseguida me respondió. Yo dije, mi hijo está vivo y se va a salvar. Me devolví enseguida corriendo y gritaba pues fuertemente, auxilio, una hamaca, por favor, que mi hijo está vivo. En ese estruendo tan horrible, escuchamos que gritan ellos que prendieran la casa. Nos preocupamos, como que las mismas personas que vinieron a cometer ese asesinato gritaban que prendieran la casa. Pero como que uno de esos dijo que no, porque se escuchaban llorar niños. Entonces optaron por prender el picó. Cuando le rociaron gasolina al picó, que vimos la candela, los alarmamos más, nos preocupamos.
y la gente tendió a correr por la parte de atrás de la casa. Como en ese tiempo no había agua potable, muchos se ocultaban en los pozos, otras personas trataban de correr huyéndole a esas balas, pero aún así estas personas mataron muchas personas detrás de la casa. Muchos no se arriesgaron y se quedaron dentro de la casa y nos tocó esperar hasta las 5 de la mañana que llegó el ejército. Y cuando nosotros abrimos la puerta y vimos tanta gente tirada en esta calle y mirábamos para la parte de atrás y seguía tanta gente muerta, eso para nosotros fue una cosa que no esperábamos, esa intención de matar a tantas personas. Alguien me escuchó y salió inmediatamente, salían hamacas, salían de todo por ahí, lo cogieron, lo llevamos al hospital que no queda tan lejos de acá. Y llegamos al hospital, cuando llegamos ya él tenía toda la cara hinchada y me dijo el médico, señora, su hijo se va a morir. Yo no quería aceptar que mi hijo se iba a morir. Él me dijo, sí, su hijo se va a morir. Efectivamente, enseguida como que dejó de existir. A las 5 de la mañana le fueron a avisar a mi mamá, se lo dijeron así, a sangre fría, que si mi papá estaba. Y de ahí le dijeron que mi papá estaba muerto, que estaba tirado allá. Me prendí de la pijama de mi mamá y salimos corriendo, saltando muertos. Cuando llegamos hasta donde estaban muchas personas en el piso, empezamos a saltar los muertos y mamá iba buscando, pero entre todos los que buscaba pues no estaba. Cuando ya por fin faltaban como 3 y en los que ella alcanzó a ver pues como que no estaba mi papá, mi mamá empezaba como que a dar gracias porque no estaba entre los muertos. Le dice la misma persona que fue a decir la noticia, le dice que es que el esposo suyo está detrás de las tablas, es el último que cayó. Tocó irnos porque no teníamos suficiente agua para lavar la casa. Y tampoco podíamos estar aquí porque como no había agua para dónde correr, habían unos canales que cuando llovía era la que se llevaba las aguas lluvias, esos canales quedaron llenos de sangre por todos lados. Ese día pasó que masacraron a 35 personas vilmente, la guerrilla de la FARC masacró vilmente a 35 personas de aquí, de nuestro barrio, y otras personas que no vivían aquí en el barrio, 34 hombres y una mujer, dejando 17 personas heridas. La masacre de la Chinita es la masacre que llevó el número mayor de muertos en el mismo acto. Son 35 muertos, además de eso, una decena de heridos. La mayoría de los muertos son trabajadores bananeros, también hay una mujer, también hay 3 niños. Y la forma en que se realizó la masacre creo que es una forma muy grave, porque se atacó una fiesta popular. La masacre no es un punto de partida. Cuando el EPL se moviliza de marzo, que es la época de la desmovilización, a junio, las FARC nos habían asesinado 17 muchachos, ante todo en la zona rural, muchachos que iban a las zonas de influencia de las FARC, la mayoría de ellos desmovilizados. A raíz de eso nosotros tomamos la alcaldía de Apartado para solicitarle a las FARC que cesara ese tipo de acciones. Ya después, en el año 93, vienen algunas masacres contra trabajadores de Esperanza, Paz y Libertad en África Bananeras. Entonces, lo de la Chinita tiene varias connotaciones. Lo primero es que es un bastión fuerte de Esperanza, Paz y Libertad. En segundo lugar, se da en una coyuntura electoral. En tanto que en este barrio había de una u otra manera influencia política notoria de Esperanza, Paz y Libertad. Y lamentablemente también había presencia militar de grupos de los comandos populares. Entra un contingente de las FARC y realiza una masacre contra esta población inerme. Inicialmente las FARC niegan en un comunicado y por muchos años niegan o callan su responsabilidad en este tipo de masacre. Hubo hechos que fueron evidenciando el modus operandi, el tipo de personas, las vestimentas, el armamento, la actuación, el tipo de órdenes, por donde entraron y por donde salieron, evidenciaban que se trataba de un contingente ligado al quinto frente de las FARC. La desmovilización nuestra trajo mucha desconfianza en el sector que seguía en armas.
en el caso particular la FARC, y la disidencia del EPL, y estábamos en campaña para Senado, 1994. Después de una tarde apoteósica, podríamos decirlo, con una concentración de 2.000, 3.000 personas, que estábamos impulsando la candidatura de Aníbal Palacio allí, nosotros como dirigentes estuvimos una concentración en el bloque 4, que se denominaba para aquel momento, de la Chinita. Posteriormente en la noche hubo una integración popular y allí se hizo presente un grupo armado que posteriormente nos pudimos dar cuenta que pertenecía a la FARC y masacraron a la población de una manera, vamos a decir, absurda, cobarde, inútil, y no se puede decir que fue un error. Hoy, 20 años después, no se puede decir que era un error porque arriba estaban los barrios que eran de incidencia de ellos y vinieron exactamente en el barrio a donde nosotros teníamos una incidencia y a donde había la inmensa mayoría eran militantes nuestros, trabajadores bananeros. Después de la masacre eran 35 muertos, entre esos 35 había una mujer. La morgue de aquí de apartado era muy pequeña y las personas que arreglaban los cadáveres pues era un solo señor. Él no alcanzó a arreglarlos ese día, ya era un domingo, entonces los fueron entregando de a uno, de a dos, durante la noche. A mi esposa le entregaron como a las 12 de la noche, el domingo, como a las 12 de la noche. Y la idea era que se pudieran velar todos juntos. Había un parque aquí en el barrio donde era muy acogido por la comunidad. Entonces nos pusimos de acuerdo de que todos se velaran allí para que todos estuviéramos pues juntos, ya que el temor y el miedo pues estaba en cada uno de nosotros. Entonces para estar todos unidos iban a velar ahí, pero no se pudo así porque no alcanzaron a entregarlos todos. Entonces se reunió una buena cantidad ahí, pero otros se fueron llevando, al otro día los fueron llevando para su tierra de origen. Algunos se los llevaron para Córdoba, Montería, otras personas eran de Chocó para darle sepultura allá. Mi esposo sí se enterró aquí, con los que se quedaron acá. Esto aquí era una cosa muy dramática, no solo a los de la Chinita, sino las otras masacres que hubieron. Aquí se hacían los entierros colectivos, donde había muchos ataúdes. La gente eran entierros colectivos porque no mataban una sola persona, sino a varios. Entonces, aquí había un sitio que lo llamaban La Gallera, aquí dentro del barrio obrero, y entonces ahí velaban a todos los muertos. Mi hijo lo velé en mi casa, pero las demás personas lo velaron ahí en La Gallera y de ahí salieron directo al cementerio en un entierro colectivo. Muy doloroso, muy triste ese episodio. De alguna manera, el Partido Comunista Marxista-Leninista y el Ejército Popular de Liberación resultan ser una especie de ruptura de disidencias que, si se quiere, frente al Partido Comunista y a las FARC. Esto marca, digamos, unas relaciones tensas y un sectarismo desde ambos proyectos revolucionarios y de izquierda. Y esto se refleja en distintas ciudades y en muchos episodios, ante todo sectarismo político, pero que tuvo algunos episodios de violencia en distintas regiones del país. La historia de Urabá es muy particular porque ahí es una zona en donde se dieron un conjunto de conflictos sociales, políticos, que encontraron un lugar importante en el cual se abonó como el terreno para la lucha armada. Era como el gran proyecto revolucionario en Colombia y se dieron un conjunto de condiciones que no se han dado en otro lugar. Hay logros valiosos a finales de los años 80 a partir del esfuerzo de los sindicatos que existen allí, diversos, de los trabajadores bananeros y otros,
Hay también incidencia en tomas de tierras, recuperación y legalización de predios de sectores campesinos bajo el influjo del Partido Comunista Marxista-Leninista. Y paralelamente también hay un crecimiento notorio de frentes del EPL en la región de Urabá, concomitantes y en actuación muy coordinada con frentes importantes del EPL en la región de Córdoba y también de alguna manera relacionados con importante presencia en el norte y el occidente de Antioquia de otros frentes del EPL. Urabá va a ser trascendental, no solamente porque se logra un desarrollo muy importante en el crecimiento de las estructuras y la capacidad militar del EPL, sino ante todo porque en Urabá es la única región o el único lugar del país en donde el movimiento, el proyecto político del EPL logra articularse con una fuerte influencia sindical, una fuerte influencia campesina, que logra no solamente aglutinar a más del 80% de los trabajadores bananeros, sino un movimiento sindical que transforma radicalmente las condiciones de vida de los trabajadores. También importante con los campesinos porque logramos hacer una mini reforma agraria que le permitió, mediante la vía de toma de tierras, le permitió a más de 3.000 familias campesinas obtener una tierra de buena calidad. Con el EPL pues hubo una historia de desavenencias, primero desde el punto de vista ideológico, de toda esa pelea que se dio, diríamos, en el movimiento comunista internacional, la visión de China, la Unión Soviética, pues diríamos desde el punto de vista teórico. Cuando se produce en los 70 la deserción y robo de algunas armas de Bernardo Gutiérrez, pues ahí ya ese hecho, ese acto se toma como un acto de traición y Bernardo sale para el EPL y ahí se agudiza un poco esa contradicción que en determinado momento llegó a expresarse de manera material, desafortunadamente. Las tensiones con las FARC en Urabá empiezan en el año 78, época en que Bernardo Gutiérrez, que para ese entonces era comandante de una estructura de las FARC que operaba entre el eje bananero y el norte de Urabá, Bernardo crea una disidencia que se llamaron los círculos marxistas-leninistas aliados de las FARC, y estos círculos posteriormente se integran al EPL. Vienen los años 80 y iniciamos un proceso de búsqueda más sostenida y práctica de la unidad y pudimos encontrarnos en un diálogo en dirección a construir una coordinación entre las fuerzas guerrilleras en Colombia. En ese proceso pues se inician, diríamos, esos acercamientos que nos permitieron ya una interlocución más directa y llegar a acciones conjuntas, como SAISA y otras acciones que se hicieron tanto en Urabá como en el sur de Córdoba. Este es como de todo ese proceso donde ya se va adquiriendo una confianza, se mantiene una relación hasta el proceso de la firma del acuerdo de paz del EPL y esa firma pues se viene ya el EPL en su proceso de construcción como fuerza política, pero la misma coyuntura que se estaba dando, los mismos factores sociales y de violencia que se daban en Urabá generaron condiciones muy complejas que entre prevenciones y además diríamos un factor que estaba ahí metido que era el paramilitarismo, todo esto generó unas confusiones que terminaron nuevamente en confrontaciones entre las estructuras de seguridad que se establecieron en el EPL en la región y unidades nuestras. Entonces, ese es, diríamos, como esa parte desafortunada de la historia del movimiento revolucionario colombiano. En el año 1991 revive al interior de la FARC esa percepción frente a nosotros, porque no considera que hicimos una movilización a partir de una concepción política clara, de trabajar por la Asamblea Constituyente. Por la democracia, por el pueblo colombiano, hacia el fondo del mar.
trabajar por ampliar una amplia base democrática en el país y por profundizar una apertura democrática, sino que entendieron que lo que hubo fue un complot contra Caraballo, liderado nuevamente por Bernardo Gutiérrez, agente de la CIA. Y desafortunadamente eso en la región de Urabá nos llevó a que nos catalogaran como traidores. Y fue el punto de partida de una tragedia que vivimos nosotros, particularmente entre el 91 y el 96, muy dura, en la que sufrimos por parte de ellos 15 masacres, asesinato de trabajadores, de desmovilizados, asesinato de concejales, asesinatos de dirigentes de Esperanza, Paz y Libertad. La desmovilización del Ejército Popular de Liberación fue el parto de Esperanza, Paz y Libertad, un partido político dirigido por los guerrilleros que deseaban cumplirle la paz. Las FARC respondieron con odio y muerte. Las masacres inundaron la región. La muerte perseguía a los campesinos y obreros del banano que las FARC ciegamente identificaba como esperanzados. Cuando Ávila se echó a andar por el Urabá, recorrió todos los municipios. La guerrilla de Manuel Marulanda en 1993 realizó 7 masacres, en 1994 una, en 1995 6, en 1996 4, en 1998 2, en 1999 2 y en 2000 2 masacres, 15 de ellas en contra de Esperanza, Paz y Libertad. La guerrilla de las FARC decide iniciar esa ofensiva aprovechando la disidencia del EPL para copar rápidamente esos territorios que ocupaba la otra guerrilla, porque el proyecto revolucionario se ve fracturado. Cuando una guerrilla deja las armas y decide dar el paso a la institucionalidad, está de alguna manera proveyéndole recursos, territorio y capital político al enemigo, que en ese momento es el Estado. Entonces era una cuestión de honor, si se quiere, Urabá, por lo que significaba en términos de esa concurrencia efectivamente de lucha social, política y armada para el país. Segundo, el contexto en el que se da, las FARC está justo en un momento en el que está empezando a abandonar la combinación de las formas de lucha. Digamos, después del exterminio de la Unión Patriótica tan fuerte, las FARC, y después de que ha pasado la Asamblea Constituyente y las FARC no tuvo lugar ahí, las FARC deciden empezar a romper ya definitivamente y a radicalizar la guerra y apostarle con todo ya a la lucha armada. Se produce una reacción también violenta desde algunos sectores que implican desmovilizados del EPL y personas no desmovilizadas del EPL. Es la agrupación denominada como Comandos Populares, que se erigió como autoconsigna enfrentarse a las FARC y a las milicias bolivarianas en aras de supuestamente proteger a la población y a los sectores afectados por los ataques de esta guerrilla. Y digo que es un hecho lamentable porque los comandos populares entran en una lógica recíproca de realizar también ataques militares, lo que en parte, no mayoritaria, pero sí significó una especie de expresión de rearme, desde algunos desmovilizados que reemprendieron una acción militar y una acción armada y entraron a confrontarse frente a las FARC y a los comandos populares. Pero lo más grave de ello es que en ese contexto, y al igual que procedían las guerrillas, los comandos populares también atacaron dirigentes sociales, también atacaron militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Y se produjo una especie de guerra sucia. Para este 23 de enero, algunas víctimas se reunieron y mandaron una carta a las FARC en La Habana. Esta fue respondida, pero decía que quería tratar directamente con las víctimas. Y es así cuando nos organizamos y empezamos en acompañamiento, buscamos unas organizaciones, Forjando Futuro, FUCUDE, Compas y Justicia y Paz, y empezamos todo ese proceso. Por lo menos ya hoy decimos que hay avance, porque ya tenemos una fecha exacta, que es para el 30 de este mes, ya para mañana. Ese es uno de nuestros avances, nuestro mayor avance, porque dentro de justicia, que hace tiempo veníamos gritando, estaba en que estas personas nos dieran la cara, y más que nos dieran la cara es que nos dijeran el por qué lo hicieron, por qué 35 víctimas inocentes, por qué 35 víctimas que no tenían nada que ver con esa guerra, por qué 35 víctimas que la mayoría eran obreros bananeros.
Fuimos a La Habana y una de nuestras peticiones al quinto frente de la FARC, que están en la mesa de negociación, fue esa, que vinieran. Y lo logramos. Ya esa fecha está próxima a cumplirse, que es el día de mañana 30. Entonces estamos esperando que ese día nosotros podamos despejar, podamos tener una tranquilidad, una calma en saber la verdad de los hechos. Saber también cómo nos van a reparar a nosotros, tanto integral como económicamente. Necesitamos que nos reparen psicológicamente, porque psicológicamente estamos todavía muy mal. Hay unas personas más mal que otras emocionalmente. Necesitamos estudios para nuestros hijos. Como te decía, mis hijos no han podido tener unos estudios superiores por económico. Entonces estamos esperando eso. Pero lo que más yo espero de mañana es de que ellos se comprometan y cumplan con la no repetición, porque no quiero que le pase lo que me pasó a mí y le pasó a todas estas personas que han sido víctimas, les vuelva a pasar o le pase a otras personas. El día de hoy no tenemos claro qué sector fue el que hizo, de la FARC hizo este hecho, causó tanto dolor acá, pero estamos llenos de esperanza porque creemos que para el día 30 de septiembre vamos a saber, porque eso nos los prometieron ellos. Les prometemos que el día 30 ya nos van a decir quién fue y por qué fue, qué grupo fue. Se sabe que fue la FARC, pero entonces qué frente lo hizo. Entonces eso es lo que estamos ansiosos por saber, estamos a escasos 3 días. Nosotros queremos saber porque ellos nos lo van a decir. Nosotras las víctimas después del 30 viene lo importante. Después del 30 iniciamos las víctimas de la Chinita, iniciamos la caminata a portarle o a trabajarle mejor a lo que ellos en la mesa de La Habana pactamos. Hoy, a partir de hoy va a quedar la calle La Esperanza bautizada. Padre, queremos que nos les dé la bendición a esta calle, que va a ser la calle La Esperanza. Vamos a colocar una placa allá afuera. No fue impuesto por nosotros, fue concertado con la comunidad de aquí de este barrio. Compañeros, hoy despedimos definitivamente a nuestros familiares y también tenemos una nueva esperanza y una reconciliación. Pues eso quería yo decir, Padre, para que no les dé la... De mirar hacia un futuro y poder vivir mejor. Ahora que ha pasado el tiempo, la herida quiere sanar. Siento que llegó el momento de sentarse a conversar. Pedimos que sean sinceros, exigimos la verdad. Pedimos que sean sinceros y exigimos la verdad. Exigimos la verdad. Hemos venido a La Chinita 22 años después de aquel triste 23 de enero, con el corazón compungido, a pedirles perdón con humildad por todo el dolor que hayamos podido ocasionar durante el transcurso de esta guerra. Jamás debió ocurrir lo sucedido en esa noche de alegría y de verbena popular. Nunca el mando de la FARC
ordenó tal atrocidad, pero aquí estamos para responder como colectivo, como organización. El Acuerdo Especial de La Habana colocó en el centro de sus deliberaciones a las víctimas del conflicto y acordó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición con el que estamos comprometidos. Convengamos un día en el que todos los involucrados en el conflicto, los actores armados y no armados, los determinadores, la cúpula política, los partidos, los empresarios que financiaron la violencia paramilitar, los que asusaron la guerra a través de poderosos medios de comunicación desde todos los puntos cardinales de la patria, hagamos un reconocimiento de responsabilidades y nos comprometamos resueltamente con un nunca más. Para todas y todos, un abrazo que les llegue hasta el alma. Muchas gracias. Ha sido la intervención del señor Iván Márquez de las FARC-EP. Continuamos en este acto público de reconocimiento de responsabilidad. Aquí estamos, somos dos personas. Él nos hizo el daño y nosotros hoy decimos personal. Y ellos van a Este triunfo también es de Dios, porque tenemos elecciones en 2 añitos y después otras 2. Y este partido que tiene unas firmes convicciones. El pueblo colombiano no está de acuerdo con la claudicación ni la rendición del Estado y de la sociedad a un grupo minúsculo de terroristas. ¿Quién diablos se le ocurre que eso era posible y aceptable? Santos y a los tarados que lo apoyaban en la comunidad internacional. Gracias por ese trabajo, pero sobre todo porque hoy hicimos historia. El Centro Democrático hizo historia. Hoy votamos por el no, por el futuro de Colombia. Fue una tristeza muy grande cuando nos dimos cuenta que él no había ganado, pues estaban ilusionadas, pendientes al televisor para ver cuando íbamos que íbamos con una ventaja, pues estábamos contentos, pero llegó el momento que fue subiendo el no, ya fue la tristeza más grande, más aún nosotros los de Urabá y exactamente los de Apartado cuando 2 días antes habíamos tenido el acto de reconocimiento de la masacre de La Chinita. Pues nosotros tenemos que reconocer que la gente de Urabá y la gente de Apartado del barrio obrero le hicimos un aporte a la paz, porque allá ganamos. Sentí una tristeza, sentí una frustración, una incertidumbre total. No tenía presentación que Colombia le dijera no a la paz. Eso para mí no tuvo presentación, no tiene presentación. Y aún sigue la tristeza, sigue el amarguito, pero mucho más motivado. Seguimos mucho más entusiasmados por seguir buscando la paz. Entre corazones. La paz es el acuerdo de las almas que entienden que hay formas mejores de vivir
y resolver las diferencias. A ese acuerdo hemos llegado y hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible. La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser y estamos comenzando a ser. No le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Este martes 26 de junio, para muchos tal vez pasó como un día más. Para nosotros las víctimas y para nosotros como ciudadanos y colombianos más, es un día realmente histórico. Fue el día en donde las FARC, la guerrilla más grande que ha tenido la historia de Colombia, se desarmó. El 100% de sus armas fue entregada a esas armas que han asesinado a tantas personas, han destruido tantos hogares, han dividido tanto un país. Esas armas pues ya no están en poder de esas personas. ¿Qué hace falta en esos momentos? Es la verdad que la persona en sí misma crea que aún no se ha dicho. Nosotros para las víctimas de las chinitas tuvimos un encuentro en septiembre del año pasado en apartado y allí hicimos muchas preguntas, allí hicimos muchísimas preguntas, también como peticiones hicimos. No se nos han dado respuesta a esas preguntas que hicimos un escrito, una carta, nos reunimos con ellos a puertas cerradas, pidiendo explicaciones, pidiendo cosas muy concretas acerca de lo que había ocurrido ese 23 de enero del 94. Falta aún más hechos de la verdad. Se sabe que fue las FARC, lo reconoce las FARC. Las FARC solicitaban perdón por los hechos cometidos en esa masacre, por el asesinato de las personas, por los heridos, por la tragedia que se causó. Y en voz de Iván Márquez se solicitó el perdón, se reconocieron los hechos, pero faltan otras. ¿Quién estaba al frente en ese momento allí de esos, un poco lo que ha pedido la gente? ¿Quién era el comandante de la FARC que estaba allí en su momento? ¿Quién realmente dio la orden? Porque ellos lo asumen como organización, pero ya la individualización de los hechos falta. El Quinto Frente es un frente histórico, de los primeros que surgen en la guerrilla de las FARC, en los años 60 y 70, y su comandante en su momento era alias El Viejo, y El Viejo combatió al lado de Manuel Marulanda. Entonces no era un tema que pudiera uno decir una figura tan emblemática de la guerrilla que estuviera obrando, digamos, sin el consentimiento del Secretariado Nacional, del Secretariado de las FARC, no sería creíble. Y segundo, grabar una región demasiado estratégica, digamos. Hay regiones sobre las que uno diría no puede hacerse algo sin que pase por el secretariado, y menos en esa escala. Este acto de reconciliación con la población es lo más generoso que puede haber en las FARC. Fue un acto donde nosotros pusimos la cara, lo que hasta ahora no ha hecho el Estado, el gobierno. Esto es supremamente duro para uno, porque uno alcanza a mirar en la gente que unos lo miran bien y otros también lo miran mal. Pues uno piensa de que cuando esto sucede no se entiende muy bien la cosa, porque en una confrontación pues cae gente de un lado y cae gente del otro lado. Yo tengo sinsabores aún, porque ellos sellaron las preguntas para darnos las respuestas, porque pues ellos afirmaron que ellos no eran los que habían perpetuado pues el hecho como tal. Reconocieron que había sido el Quinto Frente de la FARC, pero ninguno de los que vino estaba ese día en la masacre. Entonces hubieron muchas preguntas por resolver y ellas se las llevaron para posteriormente responderlas. Entonces es como, de parte mía, como ese sinsabor. Todavía tengo muchas dudas en el limbo,
pero me queda la satisfacción del saber, de haber corroborado de que la FARC fue quien perpetró el hecho. Si bien decíamos que era un día de sanación, el día que vino la FARC, que era un día de reconciliación, pues de hecho yo de alguna manera lo sentí así. Pero para que esto quede 100%, piensa Diana, porque lo pienso yo, no lo he hablado con ninguna otra víctima, de que debemos para poder cerrar ese camino al 100%, todas esas heridas, para que no queden secuelas, para que pueda haber una paz íntegra para mí, mi yo Diana, necesitamos que esas preguntas que se llevaron pues sean respondidas. En medio del acuerdo al que se llegó con el gobierno, uno de los temas es precisamente el reconocimiento a los errores que hayamos cometido y precisamente a contar verdad. Eso para el Estado es muy complejo, por cuanto tienen ellos que contar mucha verdad que no han aportado. Nosotros la estamos aportando y la estamos aportando de corazón porque queremos el reconcilio, la reconciliación de todos los colombianos. Yo creo que va a ser muy importante y va a ser una prueba de fuego para la Jurisdicción Especial de Paz, porque tenemos crímenes de lesa humanidad y estos eventos colectivos contra obreros que van a tener un espacio ahí importante y un espacio en la Comisión de la Verdad. Y ahí hay elementos de reparación simbólica que no deberían desdeñarse. Segundo, el acuerdo tuvo algo interesante, el acto de reconocimiento, y fue siempre los actos de reconocimiento tienen una serie de acuerdos entre el que pide perdón y las víctimas. Habrá que hacerle seguimiento a la implementación de ese tipo de acciones. Yo creo que el gran reto en clave de reparación está no solo para la Chinita, sino que entendamos que los actos no deben quedarse en el hecho individual por el que se está pidiendo perdón, sino que hay un proceso de violencia, ¿no? Yo creo que las víctimas de la Chinita están muy pendientes, no solo de lo suyo, en términos de indemnizaciones, de reparación material, sino, me consta, creo que todos lo vimos los que participamos en ese evento, cómo se utilizó el evento de la Chinita para reclamar por los otros eventos. No hay acto más generoso que uno reconocer un error ante la población, y nosotros lo hemos hecho, y es lógico que todavía nos falta mucho por reconocer, porque no solamente pues hubieron errores solamente aquí en el Quinto, sino a nivel donde las FARC está, y que nosotros estamos seguros de que con este acto de reconciliación la población nos va a tener en cuenta y va a creer en nosotros también, porque hemos reconocido ante ellos que fueron errores, fueron fallas que los humanos cometemos. ¿Por qué asesinaron a esas personas? ¿Cuál fue el objetivo principal? ¿Por qué estaban únicamente en ese momento enfocados en los hombres? Las mujeres pues en ese momento estaban diciendo que las mujeres no las asesinaran sino a los hombres. Nos hicieron creer de que había sido los paramilitares, que había sido Esperanza, Paz y Libertad, o sea, fueron muchas cosas que hubieron que nos hacían creer que eran ellos, pero hoy día ya estamos completamente seguros de que fue el Quinto Frente de la FARC, ya ellos lo confesaron, entonces estamos seguros de que fueron ellos, estamos esperando la reparación de parte de ellos y de parte del Estado, y lo más importante es de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Una cosa nos une, que siempre los acuerdos de paz, la solución negociada va a beneficiar a la sociedad. Otras historias han sucedido en el mundo que han enseñado que es posible salir de la violencia, construir desarrollo, construir paz, progreso, bienestar, mejores condiciones de vida para la sociedad, sin que hayan esas diferencias abismales de pobreza y riqueza. Y todo eso es posible salir de él y mejorarlo conversando, hablando, poniéndose de acuerdo, no matando. Queremos nuestra Colombia, queremos estar en paz, que queremos ser unidos y que queremos la reconciliación. Salió 1900.
1994 y fue un 23 de enero.